Muy buenas tardes tengan todos. Mi nombre es Susana Reina, directora de Feminismo Inc. Y estoy más que complacida de esta invitación que Multijurídica hace en un día tan especial como hoy, Día Internacional de la Mujer, para hablar de un tema que es fundamental: las mujeres y la economía, la inclusión financiera de las mujeres. Voy a dividir mi intervención en tres partes. La primera va a ser un poco de situación actual de las mujeres en la economía en la región latinoamericana. En segundo lugar, quiero hablar de algunos supuestos acerca de la economía con género, economía con enfoque de género o economía feminista. Y el tercer grupo o la tercera intervención tiene que ver con una caja de herramientas para la acción. ¿Qué podemos hacer para que más mujeres entren a los circuitos económicos productivos y podamos tener así sociedades mucho más sostenibles? Yo espero que a lo largo de esos 45 minutos de disertación, más los 10 minutos que van a tener entre parte y parte para descargar sus audios, los audios y videos que les voy a dejar, más las láminas, nos faciliten luego una conversación que entiendo que será media hora después de haber terminado yo, para cubrir todas sus preguntas, inquietudes, comentarios. Al final les quiero dejar algunos links de documentos bien interesantes para quien quiera profundizar en la materia. Así que si estamos listos para comenzar, sean todos bienvenidos. Aquí vamos con la primera parte. ¿Cómo está la mujer en la economía latinoamericana hoy 2021? Me gusta comenzar con esta frase de María Martín, una escritora española, porque nos hace como una radiografía de lo que está pasando actualmente y lo que ha pasado a lo largo de toda la historia desde que conocemos la economía moderna. Las decisiones económicas, las decisiones acerca del desarrollo de los países tienen mayoritariamente una mirada masculina acerca de cómo las variables fundamentales del crecimiento y desarrollo de los países impactan en la población. Y cuando eso pasa, y como las mujeres somos la mitad de la población, el 50%, no somos minoría, pues entonces se queda por fuera un aspecto importante de la vida, sobre todo de las mujeres que están en edad productiva, que están aportando realmente con su trabajo la economía, pero y además las que invisiblemente también aportan en la economía, pero que no aparece ni siquiera codificado como trabajo, que es el trabajo doméstico. Pues entonces sentimos que hay una mirada parcializada, sesgada, acerca de lo que debería hacerse en materia económica para poder tener sociedades verdaderamente sostenibles. Aquí les voy a mostrar unas imágenes de cómo los principales gabinetes económicos de todos los países desarrollados y no desarrollados están conformados mayoritariamente por hombres. Esas fotos son más que elocuentes. Imágenes de gabinetes económicos, gabinetes de gobierno tomando decisiones que impactan a toda la población y a veces específicamente a mujeres, como temas de planificación familiar o emprendimiento o informalidad. Y fíjense, por ejemplo, en el grupo del G20, que son los países más poderosos del planeta, apenas vemos por allí una Angela Merkel que ya de hecho para la próxima ni siquiera va a estar, pero donde lo que vemos son hombres tomando decisiones con una sola forma de entender la vida. La diversidad, la inclusión son valores modernos y la inclusión tiene que venir no solamente a meter mujeres como objeto o destino de las políticas, sino como co-creadoras, copensadoras. La paridad como herramienta fundamental para lograr esto es algo que no está todavía ni siquiera en las agendas de muchos países. La posibilidad de balancear, hacer balance por género en la toma de decisiones. Y fíjense en la de los más adinerados, según la revista Forbes, la gente más millonaria del planeta, mayoritariamente son hombres, porque los hombres son los dueños del capital, son quienes tienen en sus manos la posibilidad de hacer crecer empresas. Y no creo que a estas alturas alguien, y menos en un Día Internacional de la Mujer, esté pensando en que esto tiene que ver con capacidades, que los hombres son más, son más diestros para las finanzas, ese tipo de mitos que, bueno, que a lo mejor fueron tomados por cierto hace muchos años, pero que ya hoy, viendo las universidades llenas de mujeres y además conociendo a tantas mujeres capaces, uno no puede pensar que es un tema de méritos
o de aprovechamiento de oportunidades o de voluntad siquiera, sino que hay razones estructurales por las cuales estas cosas se han creado o se han diseñado de tal manera que hace que sistemáticamente entonces las mujeres quedemos por fuera. Ese tipo de metáfora, ese tipo de problemas se ha ejemplificado con metáforas como el techo de cristal, el precipicio de cristal, el suelo pegajoso, que no voy a entrar a conversarlo hoy porque sería mucho más largo, pero que quien esté interesado pues le puedo hacer llegar material. Pero básicamente lo que representa son las barreras invisibles que encuentran las mujeres y que tienen que ver con cuidados, maternidad y estereotipos o sesgos de género, o entender que el liderazgo masculino es de una manera y el femenino de otra, que hace que entonces muchas mujeres no puedan seguir la carrera gerencial. Esas dos láminas son parte de un trabajo que realizamos junto con ECODIR, con data del Instituto Nacional de Estadística en Venezuela, desde el año 1985 hasta el 2015, 89, perdón, hasta el 2015. El primero de ellos, donde ven unas franjas naranja contra verde, son la proporción de hombres en su rol de empresarios o empleadores versus la de mujeres. Los hombres son la línea naranja y las mujeres la línea verde pequeña. Es decir, que en Venezuela, por lo menos hasta el 2015, que es donde contamos con data publicada, los grandes empleadores propietarios de empresas son hombres. Y en el segundo cuadro, ustedes podrán observar unas líneas rojas contra unas pequeñitas negras abajo que casi ni se ven. Esa es la proporción de mujeres y hombres en su rol de quehaceres del hogar. O como dice la propia encuesta del INE, actividades propias de su sexo. Es decir, hombres que digan, soy amo de hogar o me encargo de mi casa, soy jefe de hogar, pues es realmente despreciable la cantidad o la proporción estadística de hombres que lo declaran. Es decir, que no tenemos hombres dedicados por entero, como sí mujeres, al hogar. En cambio, fíjense la cantidad de mujeres que dicen que sí, que su principal ocupación es oficios del hogar. Es decir, las mujeres salimos masivamente a trabajar en los años 50, 60, pero los hombres no entraron masivamente a las casas. Y yo creo que la igualdad tiene que ver en el momento en que nos repartamos corresponsablemente las actividades del hogar, porque es la causa número uno por las cuales muchas mujeres abandonan sus posiciones laborales en el sector formal de la economía. Y con el COVID esto se ha agravado a escala monumental. Es decir, sin las infraestructura de apoyo de guarderías, de ancianatos, de colegios, pues a las madres, en su atribución sexista del rol de cuidadora, ha tenido que asumir todo esto y esto ha traído impactos importantes para su trabajo remunerado, porque algunas han tenido que abandonarlo porque no pueden con todo, otras están deprimidas, ansiosas y enfermas, otras no tienen tiempo, incluso sé de algunas colegas que tienen que trabajar de madrugada cuando ya los niñitos usaron el internet, cuando ya el marido y todo el mundo comió y se durmió, pues entonces a ella le toca empezar a responder correos del trabajo o empieza a quedar mal porque no tiene el tiempo necesario para dedicarle a su trabajo formal. Por lo tanto, tenemos aquí un drama. Es un drama que pasa por la necesaria conciliación laboral familiar que desde la empresa, el gobierno y las familias tiene que ser adoptado para que entonces rompamos como con esta polarización tan grande que entonces hace que las mujeres no puedan estar en esas juntas directivas, en esa fotografía de gabinetes económicos, en esa lista de los más millonarios, porque simplemente no tiene tiempo. Y no tiene tiempo porque está recargada de un montón de trabajo, la doble jornada, una reconocida como trabajo y pagada, a veces mal pagada, y otra que ni siquiera se agradece y muchas veces ni siquiera se considera trabajo y no entra en las cuentas nacionales. Es decir, el aporte que hacen las mujeres para tener a los niños atendidos, los adultos mayores cuidados, la casa bien limpia, la ropa con el que el hombre va a salir a trabajar planchada y limpia,
Es decir, son también labores. Y son labores que si alguien tuviera que hacerlo por fuera, que no fuera ella, habría que pagar, como pasa. Se paga mal porque las trabajadoras domésticas no ganan bien, pero es trabajo, es un trabajo y por lo tanto tenemos que repensar una economía donde esto sí entre en las cuentas y este trabajo también se considere productivo. Aquí tenemos algunos datos que no son menores, son importantes. Por ejemplo, el de la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de directivos de las empresas. No pasa del 14% a nivel mundial la cantidad de mujeres CEO, presidentas, dueñas de sus propias empresas o presidentas de las juntas directivas. Mientras más grande es la empresa, peor es este nivel de representación. Y esto les decía que no es un dato menor porque no solamente es un tema de justicia social, es un tema de rendimientos, es un tema de aprovechamiento de talentos. La diversidad supone que en la medida en que haya muchas mentes distintas pensando, pues habrá soluciones más creativas. Empresas que incorporan a más mujeres en sus juntas directivas han demostrado ser mucho más innovadoras, no porque las mujeres seamos mejores, sino porque hay otra visión, hay otra mirada distinta a la de todos hombres blancos, poderosos, sentados en una misma mesa pensando igual. Pasara lo mismo si fueran solo mujeres. Aquí lo que estamos apostando es a la idea de la equidad, de la paridad, de que tanto hombres como mujeres estemos representados en igualdad de proporciones y como les decía, poblacionalmente es el 50%. Este fenómeno de la infrarrepresentación y además unido al hecho de que las mujeres ganan menos, es lo que se llama la brecha salarial, ahorran menos porque retiran antes de los trabajos por todo el tema de la carga doméstica, acceden a trabajos menos seguros, lo que se llama trabajos precarios, a veces a tiempo parcial porque no le da tiempo para estar todo el día 8 horas en una oficina. Y entonces, claro, a la hora de una promoción eligen al hombre que está a las 8 horas, pero ella no está el medio tiempo por vaga, está porque tiene otra jornada y no tiene esa infraestructura de apoyo que sí tenemos las privilegiadas como yo, por ejemplo, que tuve una persona, otra mujer pobre que me cuidó a mis hijos para yo poder estar hasta altas horas en el trabajo. Y al salir del trabajo no es que va a que alguien le ponga la cena, va a hacérsela a alguien, o va a atender niños, o va a planchar y a lavar. Por lo tanto, esta doble carga laboral le impide asumir trabajos con mayor nivel de compromiso y ya sabemos, yo trabajo en empresas de toda la vida y ya sabemos lo que se valora el presencialismo en una organización. Y además las mujeres somos las reinas de la informalidad, del emprendedurismo que no genera grandes dividendos. Según la CEPAL, el 51% de las mujeres apenas tiene una cuenta bancaria, que son 7 puntos porcentuales menos que los hombres. Y los avales o las exigencias que hacen los sistemas bancarios impiden que más mujeres puedan acceder a financiación externa. Porque algunas entidades siguen preguntando por el jefe del hogar, por el propietario del capital y muchas de ellas pues no lo tienen. Todo esto conduce a algo que se llama feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza se entiende como el impacto diferenciado que las crisis económicas y sociales tienen sobre el género femenino. Entre los pobres, las más pobres las mujeres, y básicamente porque están más en actividades de emprendimientos precarios, en trabajos poco mal remunerados, en espacios donde son contratadas porque no queda más remedio. Y ojo, estoy hablando de los grandes números. Algunas mujeres que yo conozco, hago vida en la Alianza Venezolana Empresarial por el Liderazgo de las Mujeres. Somos unas privilegiadas y se los digo todo el tiempo. Somos privilegiadas porque fuimos a una universidad, porque atendimos a un estilo de vida de alta calidad comparado con la inmensa mayoría de la población que no tiene acceso, por ejemplo, a servicios básicos, a internet, a viajes, a experiencias culturales que te habilitan para otras posibilidades, otras oportunidades. Las mujeres en el planeta, la mayoría no tiene estas posibilidades. Por lo tanto, entonces el acceso siempre va a estar limitado. Desde niñas a muchas niñas sufren de violencia o de abuso o además de eso no van a la escuela o tienen dificultades para planificar sus embarazos. Ya Melinda Gates
de la fundación de Bill y Melinda Gates lo han dicho, la posibilidad de espaciar los embarazos es una de las variables que mejor influye en el desarrollo de cualquier ser humano, de cualquier mujer, de cualquier familia. Y esto ya sabemos, y sobre todo en nuestro país, en Venezuela, esto no es una realidad. El embarazo adolescente es de los más altos de la región. Por lo tanto, todo esto es como un caldo de cultivo que hace que entonces las mujeres sean cada vez más pobres. Según la CEPAL, las mujeres están 10 puntos más por encima de los hombres de caer en situación de pobreza. Y esto era para el 2016, pero se ha ido incrementando hasta el 2019. 113 mujeres por cada 100 hombres caían en situación de pobreza extrema. Habrá que revisar los datos de después de COVID, ¿ok? En COVID, que se hizo para el 2019, pues ya está alertando la caída brusca de la participación de las mujeres en el sector formal laboral, y esto es más pobreza. Las mujeres que tienen acceso a la educación o al empleo, a la adquisición de bienes y servicios modernos, y sobre todo las que ejercen todos sus derechos ciudadanos, civiles, son las de los estratos medios y altos. Todo esto es CEPAL. Y en algunos casos las que provienen de sectores populares urbanos. Pero las mujeres de sectores rurales, de menor educación, afrodescendientes o indígenas, en esas mujeres sigue siendo elevada la incidencia de la falta de oportunidades de empleo y de todas las condiciones precarias de ocupación y pobreza. Tienen menor acceso a la protección social, por lo tanto, en esos grupos la pobreza se intensifica. En el ámbito rural, el 40% de los hogares son encabezados por mujeres más vulnerables a los choques económicos. Le dedican 10 horas más a los trabajos no remunerados que los hombres y que otras mujeres urbanas. Y esto intensifica entonces la crisis de los cuidados. Aquí les voy a pasar un gráfico que lo muestra con gravedad. La economía de los cuidados es un aporte feminista a esta visión tradicional de la economía como la conocemos. Y tiene que ser tomado en cuenta a la hora de definir políticas públicas. En Venezuela hace muchos años existían los hogares de cuidado diario, que fue una política súper buena para que más mujeres se involucraran en el ámbito laboral formal. Pero hay que ir más allá, hay que pensar en formas corresponsables de atención a la carga doméstica. Pensar que las labores reproductivas, tanto sociales como biológicas, no le pueden quedar solamente, enteramente a las mujeres. Por cada mujer jefa de hogar sin apoyo, hay más probabilidades de caer en pobreza extrema. Y esto es un drama, porque de ella dependen niños, dependen familias completas. Y si seguimos viendo la economía como una cosa fría de números, donde este tipo de elementos o de realidades no entran, pues entonces seguimos formulando soluciones parciales, sesgadas, limitadas y que obviamente no van a ser sostenibles en el tiempo. A mí a veces me preguntan que si no es mejor esperar que pase esta crisis para hablar de todas estas cosas, y yo les digo, bueno, yo no sé hasta qué punto esta crisis es producto de haber dejado a un montón de gente por fuera el momento que se pensaban las posibles soluciones. Porque vemos que la crisis se ceba de una manera durísima con las mujeres, sobre todo si son jefas de hogar y sobre todo si son madres y sobre todo si son trabajadoras informales. Y por último, también podemos hablar de una economía subterránea que tampoco entra en los libros tradicionales de economía y que tiene como objeto, no sujeto, sino objeto a las mujeres, como mercancía, con valor de cambio. Todo lo que entra dentro de la industria, porque es una industria de la pornografía, de la prostitución, de la explotación sexual, del alquiler de vientres, eufemísticamente llamado subrogación, eh, eh, lo que hace es usar a la mujer como un objeto mercantilizado, cosificado y que genera ganancias sobre todo para intermediarios. Pero las que caen en esto, incluso la prostitución, que hay algunos que dicen que hay prostitutas que les encanta, que les gusta, que lo eligen, quienes caen en esto básicamente son mujeres pobres
que no tienen libertad para elegir, porque si es entre eso o morir de hambre ella y sus hijos, pues entonces que sea eso. Y por eso no hablamos de prostitutas, sino de prostituidas, por un sistema que las lleva justamente a ello. Esto también genera movimiento de dinero, una masa de dinero en el mercado negro que nadie pareciera estar contabilizando tampoco. Y cuando hablamos de economía, pues también tenemos que referirnos a esto porque hay que generar alternativas y oportunidades distintas a muchas mujeres para que puedan sobrevivir, para que puedan generar ganancias, para que puedan generar los ingresos correspondientes y adecuados dentro de los canales regulares y normales de la economía y no tener que recurrir a este tipo de cosas. Entonces, ¿qué consecuencia tiene que la economía dominante se haya desarrollado de manera desproporcionada por varones de clase descendiente, de europeos, medias altas, heterosexuales? Es decir, como una forma particular de procedencia para la gente que es capaz o tiene todas las posibilidades de llegar a este tipo de posiciones. Bueno, las consecuencias son que se ha suprimido las experiencias de vida de toda la diversidad de los pueblos del mundo, de las mujeres, especialmente niños, y de las familias no tradicionales. Las mujeres nunca hemos tenido genéricamente el poder y aquellas que lo han alcanzado, yo por ejemplo me puedo meter en una de esas, soy directora de un grupo grande asegurador en el Caribe, pero lo hemos hecho por excepción, porque contábamos ya con un backup de un montón de privilegios que nos permitió llegar hasta acá, pero esa no es para nada el promedio de las situaciones que uno observa. Las mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por factores como esa menor inserción laboral, en mayor precariedad y sobre representadas en el mercado informal, lo cual está unido a vivir la vida en circunstancias especialmente muy difíciles. Una economista llamada Michelle Pujol, francesa, este, esbozó 5 supuestos históricos específicos por la mujer y que tienen alto impacto en la economía. Uno, todas las mujeres se casan y todas las mujeres van a tener niños, que es un ideal patriarcal. O sea, usted nació para casarse y para tener muchachos. Además que parte de la división sexista del trabajo. Los hombres al mundo de lo público y a la calle y a proveer, y las mujeres al mundo de lo privado y a cuidar muchachos y a reproducirse y a tener la casa en pie. Por lo tanto, esta marcada división, pues es lo que hace que entonces las mujeres no estén tomando decisiones o no estén en las posiciones directivas. O en una charla un alumno me dijo, ajá, pero ustedes ¿por qué quieren mandar? ¿Por qué ustedes quieren tener poder? Yo la única respuesta que me pasó por la mente y que le dije fue, porque sí. O sea, ¿por qué no? Además, ya después les voy a contar todos los beneficios enormes que la incorporación de las mujeres a la economía puede traer. Pero básicamente es porque sí, pues, porque queremos mandar también, junto a, no por encima de. La segunda cosa que dijo Michelle Pujol fue, todas las mujeres dependen económicamente de un familiar varón. Primero el padre, después el marido y a veces después de los hijos, hombres. Tercer supuesto, todas las mujeres son y deben ser amas de casa debido a sus capacidades reproductivas. El cuarto, las mujeres son improductivas en la fuerza de trabajo industrial, es decir, no se toma en cuenta el trabajo reproductivo como trabajo o el trabajo doméstico asalariado, es escaso o mal pagado. Y el quinto es que las mujeres son agentes económicos irracionales, impropios, y no se puede confiar en ellas para tomar las decisiones económicas correctas. Estas que parece una exageración y una victimización y que a veces uno le dicen como que exagerada, eso no es así, es una realidad sobre todo en países en vías de desarrollo donde, o no desarrollados, donde a las mujeres no se les consulta y muchas veces son sujetos de violencia económica y patrimonial por toda esta cultura de dominación bueno, de toda la vida, de hace más de 5.000 años. Sin embargo, y para no parecer tan fatalista, porque tampoco lo soy, hacer un poquito de historia de dónde empezó entonces a plantearse la idea de que las mujeres
tenían que tener un papel más activo en el desarrollo. Estamos hablando de los años 70, donde se empezó a promover la integración de las mujeres al sistema económico, primero para mejorar sus ingresos, eh, pero luego para articularse más con los roles productivos y el acceso a los recursos en el desarrollo de organizaciones y sobre todo de países. Eh, en este momento no se cuestionaba la concepción del desarrollo y la modernización, solamente se intentaba incorporar a las mujeres a las estrategias ya planteadas. Pero luego vino una conferencia muy importante, la Conferencia Mundial de la Mujer de Nairobi en 1985, donde entonces se habló de la necesidad de promover un paradigma alternativo en el que las mujeres no fueran consideradas de una manera aislada, sino como sujeto o resultado de un sistema de género, aquello que les decía, los hombres a mandar, las mujeres a cuidar, y que las margina de la sociedad. Entonces allí se empezó a elaborar, en el marco de las Naciones Unidas, el enfoque denominado género en el desarrollo, y recoge todas esas experiencias de discriminación de las cuestiones de la mujer, tanto en los programas y las políticas públicas como en las estructuras de cooperación para el desarrollo. Y se intentó modificar esa situación. Y luego llegó Beijing en 1995, que fue también otra conferencia mundial de las mujeres muy importante, donde entonces se dijo, bueno, pues sí, hay un funcionamiento desigual de carácter sistémico, se reconoció que ningún campo de la vida es neutral al género, es decir, no es que es igual que sea hombre o mujer, eso marca una diferencia. Y por lo tanto, en esa conferencia se dijo es necesario profundizar el análisis multicausal de esta situación y se responsabilizó a los estados para hacerlo. Ahí fue cuando se crearon las oficinas regionales de las mujeres, los ministerios de las mujeres, en Venezuela tuvimos uno, para entonces intentar incidir en las políticas específicamente orientadas a las mujeres. Pero es hace los años, al inicio del 2000, que se acuña un término que es el de Womenomics, que es Women más Economics. La gente de Goldman Sachs en Japón dijeron, bueno, el incorporar a las mujeres a la economía puede ser un nuevo motor. Y esto se basaba en la evidencia de que a medida que crece la implicación de las mujeres en la economía, el Producto Interno Bruto de los países se incrementaba. Esta es la parte que yo les digo que pues puede agregar una diferencia más allá del tema de las reivindicaciones sociales. Es que incorporando a más mujeres hay más desarrollo y más crecimiento, porque incorporas todos los puntos de vista, porque incorporas todos los talentos, porque la mirada del problema que estás llamado a resolver se amplía. Y eso es lo que entonces ha empezado a trabajarse desde la economía feminista, como se la llama, a partir del año 2000. La economía feminista se puede definir como el estudio crítico de la economía, incluyendo la metodología, etimología, historia e investigación empírica, buscando producir una inclusión del género en la economía, y pretende señalar la forma en que los modelos y los métodos como los conocemos están basados en preferencias masculinas con bases androcéntricas por la composición de quienes lo definieron. Supone considerar que el centro de la sociedad son los procesos que sostienen la vida, los cuales generalmente no son remunerados y son llevados a cabo por mujeres. Fíjense que la pandemia, que fue lo primero que puso sobre la mesa, los cuidados, la salud, las enfermeras, las maestras, las madres, las amas de casa, pasaron a jugar un rol estelar para la sobrevivencia, para transitar momentos tan difíciles como estos. Pero esos procesos, que son los cuidados, se encuentran naturalmente invisibilizados y como consecuencia se consideran secundarios, aunque eso suponga la base de la organización superior productiva del sistema social. Por eso la economía feminista tenemos que estudiarla porque tiene esa relación entre feminismo y economía. Feminismo entendido como un movimiento que busca que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, pero lo que busca es
demostrar que estas asociaciones de objetividad, mercado, rigor lógico, esfera pública, poder, no es inocente cuando se asocia a hombre, porque genera una estructura desigual e inequitativa. Y eso tiene consecuencias en la vida de las mujeres, pero también en la de los hombres finalmente, y también en la de los núcleos familiares. ¿Okay? Un libro que les puedo recomendar ampliamente es el libro de Mercedes de Alessandro, que se llama Economía Feminista, y donde ella nos invita a hacer un cambio de paradigma. Nos dice que la economía dominante hace demasiado hincapié en el papel del individualismo, la competencia y el egoísmo de todos los actores, y aquí ella quiere promover o proponer la cooperación como un valor importante que tiene un papel fundamental en la economía. La economía feminista desafía esa opinión tradicional de que los incentivos materiales van a proporcionar de forma confiable los productos que queremos. Y el concepto de que la soberanía del consumidor o el homo económicos sea cierto para muchas personas. Fíjense, homo de hombre, hombre económico, hombre que toma decisiones de consumo, pero que muchas veces, y realmente las empresas en los últimos años empezaron a incorporar la tendencia de averiguar qué era lo que las mujeres querían a través de sus investigaciones de mercado y además a considerarlas como las grandes consumidoras. Entonces, si tú tienes mujeres que consumen mucho, ¿cómo no las tienes en el diseño de tus productos, en el diseño de tus servicios o en la entrega de los mismos, ¿no? Por lo menos en roles eh, de verdad de relevancia organizacional empresarial, no es nada más en roles de apoyo y de sostenimiento. Entonces necesitamos otro modelo que nos permita superar ese del sistema sexo o género y que de manera urgente pues supere la división de lo masculino y lo femenino, lo público y lo privado, lo productivo y lo reproductivo, la razón o la emoción. Y por eso entonces ahora estamos más pro a repensar todas esas reglas con una mirada mucho más femenina. Bueno, ya estamos terminando este foro chat. Esta sería la última parte y se la quiero dedicar a algunas iniciativas o ideas útiles para en los espacios tanto empresariales como legislativos como de país, pues generemos un entorno y un contexto donde el potencial de las mujeres pueda ser mejor aprovechado. Eh, hay muchas ventajas de incorporar a las mujeres en la economía. Los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo y consultoras privadas como McKinsey, por ejemplo, aseguran que con solo lograr la equidad de género, el PIB, el Producto Interno Bruto de la región, se incrementaría en un 34% para el 2025. Estos cálculos los hicieron antes del COVID. Y hay muchísimos documentos ahora de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, por un lado, el Fondo Monetario Internacional, que estiman que las consecuencias económicas de esta crisis, de esta pandemia, van a ser muy devastadoras, sobre todo para las mujeres, y sobre todo las mujeres de América Latina y el Caribe, que han encontrado que en comparación con los hombres, tienen una mayor inseguridad laboral, tienen menos ingresos y por lo tanto menos independencia financiera. Según los últimos reportes, el 56% de las mujeres perdieron sus empleos contra el 44% de los hombres. Es decir, para las mujeres la probabilidad de quedar desempleadas fue mucho más alta. Y esa diferencia se está manteniendo una vez que los empleados temporalmente despedidos volvieron a ser reenganchados a sus puestos de trabajo. Es decir, 1 de cada 5 mujeres no recuperó su empleo después del confinamiento y después de las cuarentenas y los toques de queda. Estoy hablando de toda América Latina. Y ese impacto se debe a todo lo que hemos conversado anteriormente, a la informalidad que afectó a las mujeres en mayor medida, pero sobre todo porque los sectores más golpeados por la crisis son justamente los que mayores emplean mujeres, como el comercio, los servicios personales, la educación, la hostelería, la gastronomía. Es decir, que el 56% de los empleos perdidos en la crisis pertenecen a los sectores donde las mujeres están más representadas. Entonces la tarea está clara, hay que trabajar sobre empoderamiento económico, sobre autonomía económica. Y esto es
buscar la forma en que las mujeres aumenten su capacidad para generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Y esto tiene mucha importancia no solamente por el tema de la economía que ya hemos venido hablando, sino que ante situaciones de violencia de género, por ejemplo, es un objetivo fundamental asegurar que las mujeres tienen formas de sostenerse a sí mismas para no tener que depender de un maltratador. Es decir, que en las estrategias de combate a la violencia, el trabajo sobre la autonomía económica es fundamental. Naciones Unidas y ONU Mujeres publicaron una carta de principios de empoderamiento dirigido a empresas, declarando que la igualdad es un buen negocio y además lo incluye en sus objetivos de desarrollo sostenible de la agenda del Pacto Global, la Agenda 2030, no solamente en el objetivo 5, que es propiamente el de igualdad, sino el objetivo 8, que tiene que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico. Es decir, que para promover ese crecimiento sostenido, inclusivo, el empleo pleno y productivo, pues tenemos que pensar también en las mujeres y pensar en que es a través del trabajo conjunto entre hombres y mujeres que esta sociedad puede ser realmente desarrollada. Entonces, dentro de las medidas específicas hay una que es fundamental, que es la desagregación de data por género. Porque cuando tú muestras las diferencias reales, más allá de los juicios, de las valoraciones, de las a mí me parece, pero yo no observo eso, pero cuando tú observas la data analizada entre hombres y mujeres, tú te das cuenta dónde están las brechas. Los hombres y las mujeres diferimos en nuestro comportamiento de consumo, de inversión y de ahorro. Entonces, si yo no desagrego la data por género, pues entonces estoy tomando decisiones para una supuesta mayoría que no es la que en realidad sufre los rezagos de la crisis y que además le va a costar mucho más recuperarse con esas medidas pensadas solo para un sector de la población. Es decir, que paso número 1, desagregación por género. Esto es súper importante porque cuando los organismos empezaron a trabajar con esta data, apareció un fenómeno que todavía hoy lo sufrimos, que es el de la brecha salarial. La brecha salarial es esa distancia que hay entre el pago que se le da a un hombre y a una mujer por el mismo trabajo y para el cual están igualmente calificados, pero se arrastra con una serie de prejuicios en torno al aporte o el valor que agrega el trabajo de una mujer con relación al de un hombre, o ellas están en posiciones menores remuneradas que son de apoyo y sostén versus las posiciones de ventas, tecnología, operaciones, altas finanzas, etcétera, donde las bonificaciones son mayores. A medida que el puesto es más alto, pues la brecha se ensancha mucho más. Y aquí ahorita les voy a pasar un cuadro de cómo está la brecha salarial en Latinoamérica, que además en ningún país del mundo, ni siquiera los nórdicos, que son los más avanzados en esto, han conseguido cerrar. La brecha salarial es una forma de violencia económica, porque limita la posibilidad de ingresos de las mujeres. Cuando se dice, no, a ella le vamos a pagar menos porque el principal proveedor es el marido y ya él gana bastante bien, eso es una discriminación. Cuando dicen, vamos a darle un aumento de sueldo a él porque va a ser padre para que pueda llevar más para su casa, pero las mujeres que anuncian una maternidad, entonces se les aplica una penalidad que supone que no tienes aumento mientras dura todo el periodo pre y postnatal, más la lactancia, o ya te haces menos promovible porque estás más ocupada, pues todo eso es violencia patrimonial. Y un buen empleador, un buen decisor de políticas públicas, pues tiene que estar pendiente de esto. Acuérdense, lo primero fue desagregar por género para saber dónde están las brechas y lo segundo, evitar que incurra en medidas de discriminación por género. El tercer grupo de medidas tiene que ver con el área de revalorización de los cuidados. Desde el sector público, generar o dar el necesario soporte de infraestructura social para que cada vez más mujeres se mantengan en sus trabajos y no tengan que abandonar sus carreras profesionales por esta causa. Pero también tenemos que ejercer presión sobre los decisores políticos para que incorporen perspectiva de género en todos los programas de intervención que se diseñen para gestionar
cualquiera de las crisis sociales o esta de COVID específicamente que tenemos. Es decir, que no es solamente un tema de los estados, nosotros también tenemos que poder incidir sobre la toma de decisiones para que los cuidados no queden por fuera de las agendas de recuperación. El cuarto conjunto de medidas tiene que ver con medidas o iniciativas parlamentarias. A nivel de la legislación laboral es importante prever algunos instrumentos que aumenten el control y protección de grupos específicos con riesgos de precarización, como las empleadas domésticas o las trabajadoras en servicios de hostelería. Además, sistematizar indicadores empresariales vinculados con el género, facilitar las cuotas de género, que son medidas de acción positiva, es decir, que buscan corregir temporalmente déficits de ocupación o de representación de mujeres en ciertos puestos. Hay gente que le tiene miedo a las cuotas de género, piensa que no es justo, pero lo justo es todo lo contrario. Es que no va a haber manera de equiparar la balanza si no se le da una ventaja al que viene atrás. Y repito, de forma temporal, perentorio, esto se puede lograr. Por otro lado, también sería importante legislar en torno a medidas de conciliación, horario flexible, las guarderías, las casas para adultos mayores y apoyar en el uso de las encuestas del tiempo de las mujeres para darnos cuenta si hay brecha en la cantidad de tiempo que se le dedica a mujeres y hombres. En Venezuela hay un estudio que hizo ABESA, en los links se los voy a dejar. Es un inicio de trabajo, pero en la gran mayoría de los países hacen esto con regularidad para ver cómo se está redistribuyendo esa carga. Otras iniciativas parlamentarias, por ejemplo, en el área de legislación económica, sería facilitar crédito financiero con condiciones de género, facilitar algunas condiciones impositivas privilegiadas a empresas que cumplan o se comprometan con planes de igualdad y estándares de género, promover el asociacionismo empresarial con alta participación femenina y promover el encadenamiento productivo en empresas con alta participación femenina accionarial, directiva y general. Porque es de esta manera como las mujeres se pueden vincular mejor al capital y pueden demostrar eso que hemos leído tanto, de que las mujeres son mejores pagadoras de deuda, más organizadas en sus registros contables, más responsables en el uso del dinero y ver si esto realmente es así en la práctica. Y también valdría la pena pensar en iniciativas parlamentarias que legislen en áreas socioeconómicas para facilitar esta autonomía financiera de las mujeres. Y esto creo que pasa básicamente por la educación. Habría que ampliar contenidos en los programas de educación básica y bachillerato para inducir algunas conductas orientadas a igualdad de género. Adaptar, por ejemplo, los programas de formación en oficios a las necesidades de los adolescentes y los jóvenes, eh, pero que no excluya a las madres jóvenes, a las mujeres, en términos de horario, flexibilidad para que lo puedan cursar. Y también desarrollar algunos clústeres productivos con áreas de aprendizaje en empresas formadas por mujeres y para las mujeres, en los sectores de cuidados y servicios para que puedan tomarlos y aprovecharlos y que puedan tener una adaptación laboral temprana, ¿ok? Y puedan tener como esa experiencia. Por último, y para las empresas en particular, pues, y es donde he trabajado yo muchísimo, es en el asesoramiento a los equipos de recursos humanos, por ejemplo, y a marketing y a las juntas directivas para no aplicar sesgos de género o estereotipos asociados a género en sus procesos, por ejemplo, de selección, de promoción y ascenso, en la parte de brecha salarial, revisar las normativas y reglamentos para que tengan verdadero lenguaje inclusivo, que se use una publicidad sin sexismo, que se le dé asistencia psicológica a quienes sufren de violencia de género, inversión en la formación y empoderamiento, en programas de liderazgo, programas de coaching personal, de mentoring, formar a nuevas aliadas comerciales en manejo de finanzas, por ejemplo. Son acciones importantes que cada empresa moderna debiera promover dentro de sus planes de acción
para que genere ambientes laborales mucho más equitativos, mucho más justos, mucho más igualitarios en términos de respeto a los derechos y oportunidades para todos. Los dejo con esta frase de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional y quien sucedió en el cargo a Christine Lagarde, quien ahora está en el Banco Central Europeo. La igualdad de género no cae del cielo. Y esto creo que es una realidad, porque vamos a tener que construir esto entre todos. No solamente el Estado, también las empresas, también las instituciones que hacen parte de la vida social, las ONGs, las personas individuales, cualquiera en su espacio más íntimo o más amplio, donde pueda incidir para que lo vea primero con otros ojos y tome esto que le di como una mirada más, una hipótesis, una interpretación del por qué tan pocas mujeres somos dueñas del capital, por qué tan pocas mujeres tenemos grandes empresas, por qué tan pocas mujeres aparecemos en las listas de los más millonarios y cómo entenderlo sin echarle la culpa a las propias mujeres, ¿no? Y cómo cambiar entornos macroeconómicos, microeconómicos, para que cada vez más mujeres poderosas puedan compartir espacios de toma de decisiones con los hombres. Los dejo con esa reflexión